capítulo 24. Le pido que trate de vencer el sueño, el calor, el cansancio. Le prometo que no voy a dilatar. De hecho, el culto de la tarde estoy tratando de no hacerlo muy dilatado, porque sé que el calor a algunos de ustedes los logra vencer entonces echémosle la culpa al calor, pues, por lo menos a alguien hay que culpar, a alguien. Entonces no quiero estar predicando 1 hora y terminando con todos los hermanos bien dormidos. Entonces prefiero predicar 30 minutos, 40 minutos, pero que usted esté despierto. Así que le pido que se mantenga despierto a partir de hoy unos 35 minutos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, comenzando del versículo 3 al verso 28, el Señor Jesús está hablando de las señales que van a haber antes de su venida. Se lo dejo de tarea para que lo lea en su casa, eso no lo voy a leer aquí. Lo que le quiero mostrar es cómo, cuando Jesús está hablando de su venida, del fin de las cosas que van a suceder en esta tierra, los discípulos le preguntan: Señor, ¿y qué señales van a haber de tu venida? ¿Qué cosas van a suceder? Y entonces Jesús comienza a responder las cosas que van a pasar. Y eso está escrito en Mateo 24, del verso 3 al 28. Porque del versículo 29 al 44, el Señor Jesús ahora habla de su venida, lo que va a suceder, cuando Él regrese. Ahora, me gustaría solo hacerle una pregunta. ¿Cuántos creen que Jesús va a volver? ¿Y cuántos creen que hoy más que nunca está más cerca esa venida? ¿Verdad? Que las señales que Él habló, la mayoría o casi todas ya están cumplidas. Las señales ya están cumplidas, muchas, la mayoría de ellas. Son pocas las que faltan que se cumplan, y solo hace falta que suene la trompeta en el cielo y el Señor Jesucristo descienda por su iglesia, y los muertos en Cristo resuciten primero, y los que estemos vivos seremos arrebatados. ¿Alguien cree en el arrebatamiento, hermano? Y seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo, y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguien cree eso? Imagínate, en un parpadeo estamos aquí y de repente desaparecimos y nos fuimos. No nos llevaron los marcianos, no, Jesucristo vino por su iglesia. Entonces, lo que ahora vamos a leer son 3 parábolas que Jesús habla seguido, después de hablar de las señales, después de hablar de su segunda venida. El Señor Jesús habla de 3 parábolas. Y yo quiero que entiendas una cosa. Quiero pedirte que entiendas lo siguiente. A través de estas 3 parábolas, el Señor quiere que entendamos, que aprovechemos la oportunidad que Él nos está dando. Porque en estas 3 parábolas usted se va a dar cuenta cómo hubieron personas a las que Jesús puso en esta parábola, que por no aprovechar la oportunidad que tuvieron, diga conmigo, lo perdieron todo. Diga conmigo, lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Comencemos con la primera parábola. Mateo 24, 45. Mateo capítulo 24, verso 45 al 51. Dice así: Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, ¿de qué está hablando Jesús? De su venida.
Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así, o sirviéndole a él. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahí está la recompensa. Ahora el Señor pone el ejemplo, pero de otra manera. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Verso 51, si lo lee conmigo, dice: y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Lea fuerte lo que sigue: allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, después que Jesús, le vuelvo a explicar, después que Jesús habla de las señales del fin, habla de su segunda venida, ahora Jesús comienza a hablar en parábolas y habla de dos tipos de siervos. Dos siervos que servían al mismo Señor. Dos siervos que tenían el mismo privilegio. Dos siervos que tenían la responsabilidad de cumplir con aquello que su Señor les había asignado. Pero uno de ellos fue fiel, fiel al Señor, fiel al trabajo, fiel a su obra, fiel a las cosas que el Señor le asignó. Y cuando vino el Señor de aquel siervo, lo recompensó y dice que lo puso sobre todos sus bienes, recompensa. Pero luego el Señor dice: pero otro siervo, fíjese bien, los dos son siervos, pero otro siervo comenzó a pensar: mi Señor se tarda en venir. Ya hay años que están diciendo que Jesús viene, pero no ha venido. Entonces yo puedo darme mi descarriadita, puedo darme mis vacaciones, puedo darme una salidita por allí. Entonces comienzo a hacer las cosas del mundo, comienzo a vivir como mundano, a hablar como mundano, a participar de fiestas mundanas. Y ahora ya estoy emborrachándome y ahora ya estoy haciendo lo mismo que los demás. Porque como el Señor no ha venido, pues el Señor me va a dar tiempo de arrepentirme a última hora. Yo sé que el Señor es bueno y me va a dar tiempo de pedirle perdón. Pero ¿qué dice la Biblia? Verso 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Y a la hora... ¿Cómo podemos saber si el Señor va a venir hoy o va a venir mañana? ¿Cómo podemos saber si va a venir en el año 23 o en el año 50 o ¿cuándo, en qué año va a venir el Señor? Nadie lo sabe, pero va a venir. Nadie lo sabe, pero va a venir. Y Él va a venir y va a agarrar de sorpresa a muchos siervos de Él. Los va a agarrar de sorpresa. Los va a agarrar, como dice alguien por allí, fuera de base, ¿verdad? Los va a agarrar movido, porque no están pendientes, no están cuidando. Ahora, una vez más, ¿qué es lo que tuvieron aquellos dos siervos? Las mismas oportunidades. Lo que yo quiero que usted vea en esta parábola es que estos dos siervos tuvieron la misma oportunidad. Permítame ponerle un ejemplo muy sencillo. No sé cuánta gente habrá aquí hoy, pero imaginémonos que hay 150 personas. Aquí, imaginemos. Tal vez hay menos, tal vez hay más, no sé. Pero imaginémonos que aquí hay 150 personas. 150 personas que están en el mismo lugar, alabando al mismo Dios. Están oyendo el mismo mensaje.
¿Alguien me sigue con esto? Todos en el mismo lugar, todos alabamos al mismo Dios, todos oímos el mismo mensaje. Pero la verdad es que todos los que están aquí no van a obedecer lo que Dios dice. Una parte va a obedecer, pero otra parte va a seguir viviendo a su manera. Ahora, ¿y quién es culpable de esto? ¿Dios? ¿El diablo? No, no es Dios, no es el diablo, es cada persona. Porque cada persona va a tomar sus propias decisiones. Usted decide si quiere ser como ese siervo fiel que está haciendo las cosas en el orden de Dios, sirviendo a su Señor, consciente que su Señor va a venir y que cuando el Señor venga nos encuentre así como fieles a Él. Y el Señor recompensará a todos aquellos siervos que encuentre siendo fieles, hermano. Pero aquellos siervos que se confiaron, que confiaron en su corazón, en su instinto, aquellos siervos que creyeron que su Señor pues va a dilatar mucho, entonces vivamos, comamos y bebamos, que algún día va a venir y nos va a dar tiempo, hermano. No, mi hermano, no es así. Los dos tuvieron la misma oportunidad, uno lo aprovechó, el otro no. Es lo mismo que está sucediendo hoy. Es lo mismo que ha venido sucediendo durante todo el tiempo. La gente acepta a Cristo, la gente se bautiza, las personas oyen la Biblia, las personas están asistiendo a los templos, la gente está oyendo el mensaje, pero de toda la gente, un 50% está obedeciendo, un 50% no quiere obedecer. Ahora vamos a ver la segunda parábola, las 10 vírgenes. Mateo 25, del 1 al 13. Vamos a ver. Mateo 25, del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, vamos, dígalo, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí está la segunda parábola. 10 vírgenes. Las 10 sabían, las 10 estaban preparándose para ir a una boda. Las 10 tenían el mismo objetivo: vamos a ir a las bodas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tenían aceite. Pero solo 5 de ellas se esforzaron, trabajaron, buscaron
para llevar aceite extra. Ahora, tal vez, no es que tal vez, nosotros que no somos judíos, casi no vamos a entender mucho de esto. Pero si usted encuentra un libro donde se habla de las costumbres de los tiempos bíblicos, hay un libro que se llama así, Usos y costumbres de los tiempos bíblicos. Entonces, en ese libro habla cómo eran las ceremonias en los tiempos bíblicos. Y Jesús está hablando de cómo se celebraba una boda en aquel tiempo. No es como aquí, que la última en llegar es la novia. No, no, no. Allá, en el tiempo bíblico, el último en llegar era el novio o el esposo. Y entonces, no había una hora específica, sino que el novio o el esposo iba a aparecer de sorpresa a una hora de la noche. Podía ser en temprano, podía ser a medianoche, podía ser en la madrugada. Esa era una sorpresa. Y como no había luz eléctrica, todas las vírgenes tenían que tener una lámpara encendida para poder tener derecho a entrar a la boda. Esas eran cosas y costumbres de los tiempos bíblicos. Jesús está hablando de eso. Los judíos entendían perfectamente. Nosotros nos cuesta porque no conocemos esa cultura. Entonces, aquellas 10 vírgenes se cansan y se duermen. Las 10 se durmieron. Pero dice en el versículo 6, y a la medianoche, oiga, a la medianoche se oyó el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y en ese momento las 10 vírgenes se despiertan y comienzan a arreglar sus lámparas. Y las insensatas se dan cuenta que sus lámparas se están apagando. No se habían apagado todavía, pero ya se están apagando. Pero las vírgenes prudentes agarran el aceite que habían llevado extra y comienzan a rellenar sus lámparas. Y ahora tienen aceite y sus lámparas no se van a apagar porque ellas se esforzaron. Ahora, hermano mío, hermana, ¿qué es el aceite sino el Espíritu Santo? Ese aceite, esa lámpara es la vida de todo cristiano que debe estar alumbrando. ¿Y qué es lo que hace alumbrar la vida de un cristiano sino el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios que nos llena. El Espíritu Santo que nos da gozo. El Espíritu Santo que nos llena de amor. El Espíritu Santo que nos llena de paz. El Espíritu Santo que nos mantiene encendidos. ¿Ah? Pero aquí es donde viene la diferencia. Llegó el día de la boda. Llegó la hora. Pero 5 de ellas que estaban preparadas pudieron entrar, pudieron participar. Y cuando ellas entraron, se cerró la puerta. Lo pudo leer conmigo, ¿verdad? En el versículo 10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se acabó la oportunidad. Se acabó. Se acabó el tiempo. La oportunidad se había terminado. Y las 5 vírgenes insensatas van a buscar aceite. Y cuando ellas regresan: Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor le responde, dice la Biblia: de cierto os digo, no os conozco. No os conozco. Pero ¿cómo es posible si nosotros estábamos aquí esperándote? No os conozco. Una vez más, 50%. 50% de la iglesia que fue llevada en el rapto. Yo espero que alguien me esté entendiendo. De toda la iglesia cristiana que hay en la tierra, de todos los que decimos ser cristianos, un 50%
entrará. ¿Por qué? Porque están velando, porque están orando, porque están buscando de Dios, porque se están santificando, porque están lavando sus vestidos con la sangre de Cristo, porque se están apartando del pecado para consagrarse para Dios. Un 50% de la iglesia. Y el otro 50% no podrá entrar. ¿Y por qué? Porque se volvieron perezosos, porque se volvieron conformistas, porque se volvieron oyentes de la palabra y no hacedores de ella. Un 50% de aquellos que se llaman cristianos, hijos de Dios, no podrán entrar, porque la salvación es individual, mis hermanos. No es que el Señor viene a traer a Jerónimo con Milena. No, Señor. No, mi Biblia dice que cuando Cristo venga estarán dos en una cama, un matrimonio. Uno se va y el otro se queda. Y los dos iban a la iglesia. Y los dos oían, y los dos cantaban, y los dos predicaban, y los dos decían ser cristianos, pero uno se va y el otro se queda. ¿Ah? Porque esto no es asunto que el Señor viene por la familia González, por la familia Pérez, por la familia Domínguez, por la familia Reynosa, No, el Señor no viene por ninguna familia. Él viene por personas que han creído, que están viviendo conforme a la voluntad del Señor. El Señor viene por esa gente. Como dice el apóstol Pablo, el Señor viene por una iglesia que esté limpia y sin mancha. Una iglesia, dice Apocalipsis, que esté vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. El problema es que nosotros hoy no queremos ver la oportunidad que el Señor nos está dando, porque todavía hay tiempo para buscar aceite. Y eso es la parte buena para nosotros, que todavía hay tiempo para que busquemos aceite, para que busquemos de Dios, para que busquemos cómo santificarnos, para que busquemos cómo nosotros, mis hermanos, vivamos el tiempo que nos queda. Lo vivamos en obediencia a Dios, en santidad a Dios. Así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda mi manera de vivir. No es santo en el templo y el diablo en el trabajo. No es santo en el templo y el demonio en la casa. No es santo en la casa de Dios y allá afuera es el mero demonio. No, Señor, no. Santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánta gente está perdiendo hoy su oportunidad? Y eso es lo que yo quisiera que usted vea. Dios lo habla, Dios lo llama, Dios lo invita, Dios le vuelve a hablar, Dios lo vuelve a invitar, Dios le vuelve a ministrar. ¿Cuánta gente llora y sabe que es Dios el que lo está tocando, pero sigue endureciendo su corazón? ¿Cuánta gente sabe que cuando viene a buscar a Dios, realmente Dios los toca, pueden experimentar la presencia de Dios, pero cuando llega el momento de obedecer a Dios, el corazón se endurece? Cuando llega el momento de cargar la cruz para seguir a Cristo, renuncia a tu cruz porque no quieres sufrir por la causa de Cristo. ¿Cuántas personas prefieren acomodarse a las cosas del mundo porque no quieren someterse voluntariamente a las cosas de Dios, desaprovechando su oportunidad? Y el último ejemplo, Mateo 25, verso 14 al 30. Mateo 25, versículo 14 al 30.
Mateo 25, verso 14 al 30, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Alguien entiende que un día le vamos a rendir cuenta al Señor? Yo espero que lo entiendas. Un día vamos a rendirle cuenta al Señor. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30, léalo conmigo. Y al siervo inútil, vamos, léalo conmigo. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta tercera parábola Jesús habla de un señor, de un hombre que entregó sus bienes a 3 siervos, su dinero. A uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Y se fue lejos. Pero un día su señor regresó para arreglar cuentas. ¿Alguien está consciente de eso? Un día vas a entregar cuentas. Y aún aquellos que creen que no tienen nada que hacer. Todos los que hemos sido salvos hemos recibido talentos, habilidades y dones de parte del Espíritu Santo. Todos. No hay uno solo que no haya recibido. Y el Señor nos dejó en la tierra para ganar almas. Porque ¿qué es lo que el Señor vino a buscar y a salvar? Lo que estaba perdido. Y lo que estaba perdido, o lo que está perdido, es el ser humano. El Señor Jesucristo vino a rescatar mi vida donde yo estaba perdido, sin Dios y sin esperanza. Él me salvó, Él me encontró, Él me redimió, sí, pero el Señor usó a alguien para que me hablaran a mí. El Señor usó a alguien para que me hablara. El Señor no solo usó a una persona, usó a varias personas. En mi caso el Señor usó a varias personas que fueron instrumentos en las manos de Dios para que me hablaran. Y aunque yo me resistí, ahí estaban personas hablándome. Y aunque yo había recibido a Cristo,
como si mi Señor, y después de 3 años de estar perseverando en la iglesia donde yo nací, me descarrié. Y ahí estaban todavía algunos hermanos hablándome, exhortándome, motivándome. Ahí estaban hermanos diciendo: hay que volver, hay que reconciliarse. Y gracias a esas personas, y gracias al amor de Dios, y gracias a la misericordia del Señor, hoy estoy aquí. El Señor me rescató, sí, pero Él usó a personas. El Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, mis hermanos, talentos. ¿Para qué? Para que ganemos almas, para que trabajemos por amor a las almas. Y si no, yo le pregunto: ¿qué hace usted en la tierra? Si usted no está dispuesto a ganar alma o a buscar al perdido, ¿qué hace aquí? Debería irse al cielo mejor. ¿Qué hace aquí? Si no es por amor a las almas, ¿qué hace usted aquí? La iglesia de Jesucristo ha sido dejada en la tierra para que ganemos almas, hermano. Y esa parábola, esta última parábola, lo que habla es de 3 siervos que recibieron dinero para negociar, dinero para traer ganancias a su Señor. Y yo entiendo que la ganancia, y la única ganancia que al Señor le agrada, es la ganancia de las almas. Porque por un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Un pecador que se salve, una alma, una sola persona que se salve, en el cielo hay fiesta. ¿Tú te imaginas qué gozo es el que siente Dios y los ángeles en el cielo cuando una persona se arrepiente, pero de a de veras, se convierte a Cristo, nace de nuevo? En el cielo hay una celebración impresionante por una persona que se arrepintió, por una alma que andaba descarriada y volvió a Cristo. ¡Wow! ¡Qué celebración! Yo me imagino en el cielo a Dios diciéndole a los ángeles: celebremos porque esta hija estaba perdida y ahora ha sido encontrada. Este hijo estaba perdido, pero ha sido hallado. Alguien alabe al Señor, hermano. Qué importantes somos, mis hermanos, para Dios. La salvación de una sola persona. Una. Por eso es que los cristianos deberíamos entender que como el primer siervo deberíamos ser fieles. Como la Virgen es prudente, debemos estar buscando la llenura del Espíritu Santo. Pero como los siervos de esta última parábola, debemos estar trabajando para ganar almas. ¿De cuántas maneras podemos ganar almas? Imagínense que cada uno de ustedes le hable a uno. Cada semana. En la semana que usted ore por alguien y busque a alguien, invite a alguien, a uno, a un vecino, a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un compañero de la escuela, a un compañero de la universidad, a alguien, a la señora de la pulpería, a la vende carne, a la vende leche, a una persona, decirle: te invito. Pero como el siervo inútil, preferimos enterrar el talento. Cuando venga el Señor, yo se lo regreso. Cuando el Señor venga, yo le regreso lo suyo. Así fue que pensó aquel. Tuve miedo. Es que tuve miedo que me rechazaran. Es que tuve miedo que se burlaran de mí. Es que tuve miedo que me dijeran que no. Tuve miedo que me dijeran fanático. Es que tuve miedo que se rieran de mí. Es que tuve miedo porque realmente la gente no quiere oír del evangelio. No quieren. Entonces tengo miedo. Tengo miedo que mis amigos se vuelvan mis enemigos. De hecho, yo no sé si a usted le pasó, pero todos mis cuates, todos mis brothers, todas las personas con las que yo bebía, fumaba, parrandeaba,
cuando yo me convertí a Cristo, se volvieron mis enemigos. Yo no sé si a usted le pasó eso, pero a mí me pasó eso. Se volvieron mis enemigos. Porque ya no salíamos. Porque, y ¿sabe qué? Me llamaron, bueno, loco, a todos nos llaman loco, pero fanático. Me acuerdo, uno de ellos me dijo: ni que te hartes la Biblia te salvas. Uno de mis amigos, de mis mejores amigos, me dijo: ni que te hartes la Biblia te vas a salvar. ¿Verdad? Entonces, y le ponen nombres a uno, un montón de nombres. Y entonces, y por miedo, no voy a hacer nada. Por miedo, no. Espérate, hermano. El Señor nos dejó en esta tierra para ganar almas. 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 Hermano Joel, ¿puede venir? Por favor, venga. El hermano Joel, él es director de la red de jóvenes. Un joven que tiene un buen testimonio en esta iglesia por muchos años. Yo conocí a su abuelita. De hecho, fue ella una de las personas que Dios usó para ayudarme en mi restauración. La abuelita de Joel fue un instrumento en las manos de Dios, y el abuelito de él también. Fueron instrumentos en las manos de Dios para bendecir mi vida. De muchas maneras fueron de gran bendición. Joel es un joven esforzado. El hombre le gusta ayunar, es bueno ayunar, es bueno buscar de Dios. Él hace y está buscando siempre de Dios. De hecho, él es el que me tiene loco a mí. Loco en el sentido diciéndome: pastor, ¿y cuándo vamos a hacer un ayuno? Y pastor, y un ayuno, hagamos ayuno, los líderes hagamos ayuno y hagamos, ¿verdad? Es el que me pone cada vez que me dice: sí, hermano, ahí vamos a ver qué hacemos, hermano, ahí vamos. Y todavía no le he dado respuesta, porque yo sé que él es un hombre de ayuno, de oración. Ok, el hermano Joel tiene habilidad, usted ya lo vio aquí, de hecho el hermano ya ha predicado, y el hermano tiene habilidad para hablar, él tiene soltura para hablar, él tiene fluidez para hablar. Dios le ha dado dones. Él le ha dado dones. Supongamos que yo soy un miembro de esta iglesia y no tengo la habilidad que tiene Joel. No tengo la habilidad para hablar, me da miedo evangelizar, me da miedo andar de casa en casa regando algún tratado. Ok, pero yo quiero servir a Dios. Y yo soy miembro de esta iglesia y yo quiero servir a Dios para ganar almas. Porque podemos servir a Dios de muchas maneras, y eso ya se lo he enseñado, pero yo quiero servir a Dios dentro de lo que la iglesia tiene una organización. La iglesia tiene un organismo, un mecanismo. Le llamamos el modelo de Jesús en el templo y en las casas. Entonces, nosotros tenemos reuniones aquí en el templo, pero también tenemos reuniones en las casas, y hay evangelismo allá en las casas. Y entonces yo quiero ser parte de eso. Pero no me considero un predicador, ni me considero que yo pueda ser un líder. ¿Qué hago? Le voy a decir lo que dijo Jesús allí en esa parábola. Entonces yo me voy a unir y voy a decirle al pastor o al director, al suplente, al hermano Daniel, o hablo con el hermano Joel. Pero yo le voy a decir a alguien: hermano, yo quiero servir, pero no soy bueno para predicar. No tengo la habilidad que usted tiene, me da miedo. Pero si usted me acepta como su colaborador, o sea, yo puedo ir a la casa de restauración donde usted está, y yo puedo estar allí con usted. Y el día que usted me diga que vamos a salir a evangelizar, yo lo acompaño, pero yo no voy a hablar. Oye, hermano Joel, ¿me acepta? ¿Me acepta? ¿Me acepta? Ok. Y eso es lo bueno, que él debe aceptarme, porque yo le estoy ofreciendo que lo voy a acompañar, pero yo no voy a predicar, yo no voy a hablar porque me dan pena, me da miedo. Pero el hermano me dice: sí, pastor, usted puede. No, pastor, no. Sí, hermano Jerónimo, ¿verdad? Porque no soy el pastor, soy el hermano Jerónimo. Y entonces vengo yo y me uno al hermano Joel y voy a ser un colaborador. Pregunto:
El apóstol Pablo habla que entre sus equipos él tenía colaboradores. Usted va a Romanos 16 y va a encontrar que Pablo menciona a muchas personas que eran colaboradores. No eran líderes, pero colaboraban con los líderes. Y yo comienzo a asistir a la casa Restauración del hermano Joel. Y salgo a evangelizar con el hermano Joel. Él habla y yo voy entregando tratado. Él es el que va adelante, el que dice buenas tardes, buenos días a la casa, pero yo aquí voy acompañándolo a él porque la Biblia dice que son mejor dos que uno. Y aquí estoy yo. Tal vez en algún momento el hermano me va a poner tal vez a dar la bienvenida ahí en la casa Restauración, pero si yo no quiero, no me ponga, hermano. Yo estaré aquí apoyándolo, pero no me ponga. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al siervo inútil? Hubieras depositado mi dinero en el banco y cuando yo venga, yo hubiera recogido mi dinero más los intereses. ¿Qué es lo que le estoy explicando con este ejemplo? Es que lo que Dios me dio a mí, por miedo o por lo que sea, no lo quiero trabajar yo solo, pero me voy a unir con el hermano. Yo espero que alguien me esté entendiendo, porque sé que ese es el miedo que tienen muchos de ustedes. Muchos de ustedes no se atreven a entrar al liderazgo o a un discipulado o a servir como anfitriones o como colaboradores en una casa porque dicen, ay, es que a mí no me gusta que me pongan a predicar, no me gusta, yo no quiero ser líder. Sí, no tienes que ser líder, pero puedes ser un colaborador. Y entonces yo estoy depositando mi talento, mis habilidades, lo deposito aquí con mi hermano y voy a trabajar con él y voy a estar de apoyo con él y voy a ayudarlo a él. Y si el hermano Joel me dice que vamos a orar, voy a orar. Y si vamos a salir a evangelizar, voy a salir a evangelizar. Y si el hermano Joel me dice, hermano Jerónimo, el próximo sábado vamos a recoger una ofrenda porque vamos a hacer una chicha con pico y vamos a ir a aquella cancha donde se reúnen los jóvenes a jugar y vamos a ir a predicar ahí. ¿Puede colaborar usted? Sí, hermano, aquí estoy colaborando para que se haga la chicha y se compre la pupusa y vamos a ir a llevarles un refresco a esos muchachos porque vamos a predicarle el evangelio. Pero yo no voy a predicar, va a predicar el hermano, pero yo estoy colaborando. ¿Alguien comprende esa parte? Gracias, hermano Joel. Que Dios te siga usando, Joel, poderosamente. ¿Tú sabes qué es lo que estoy haciendo? Depositando lo que Dios me dio en otra persona, porque cuando el Señor venga, por lo menos le debo entregar, ¿qué cosa? Los intereses. ¿Alguien comprendió eso? Pero qué triste es que hayan tantos siervos de Dios solamente poniendo excusa. Es que no puedo, es que no puedo y es que no puedo. Pero ¿por qué no te unes? Para ser alguien que está colaborando, para ser alguien que está apoyando, ayudando, intercediendo. Pero vendrá el Señor y arreglará cuentas. Y aquel siervo, ¿qué le dijo? Siervo inútil. Sáquenlo a las tinieblas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué pasó con todos estos personajes? Perdieron su oportunidad y lo perdieron todo. El primer siervo malo, lo perdió todo porque pensó que su señor tardaba mucho y comenzó a hacer cosas que no debía. Las 5 vírgenes insensatas no se esforzaron por mantener el aceite, el fuego del Espíritu Santo encendido en ellas, para que cuando venga su Señor estén preparadas. Y el último siervo se convirtió en inútil porque no estuvo dispuesto a trabajar para ganar almas. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿qué tipo de siervo quiere ser usted? ¿Qué tipo de virgen quiere ser usted? ¿Vas a aprovechar la oportunidad que Dios te está dando? ¿Vas a aprovechar el tiempo que Dios te está dando para decirle al Señor, Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos?
Usa mi vida, Señor, para hablarle a otros. Hoy en la mañana yo le decía a los hermanos, vamos a dar a hacer unas tarjetitas como las tarjetas de presentación con mensaje evangelístico para que todos aquellos hermanos que quieran andar en su cartera unas 5 tarjetitas, se las echa ahí en la cartera, y cuando usted vaya y se suba al bus, a un taxi o vaya a algún lado y tenga la oportunidad y el Señor ponga en su corazón decirle, regálale una tarjeta a esa persona, y usted saque de su billetera, su cartera, una tarjetita, y tal vez usted no siquiera le va a decir nada, solo le va a decir, tenga, le regalo. Eso es todo. ¿Quién va a hablar? La tarjetita va a hablar, porque va a hablar la palabra de Dios. Entonces, si todos pusiéramos algo, que saliéramos de ese estado pasivo en el que la iglesia muchas veces hemos caído, donde ya no estamos pensando ni orando en nadie. Mis hermanos, yo estoy seguro que alguien a ti te habló de Cristo. Yo estoy seguro, alguien te habló de Cristo. Ahora hay otros que te están esperando que tú le hables. Alguien te habló, alguien te ha estado hablando, alguien te ayudó, alguien te está ayudando, alguien está insistiendo, alguien te está llamando, alguien te ha estado buscando, alguien te ha estado diciendo, hay que volver, hay que volver. Ahora te toca a ti hacer lo mismo. Porque de gracia recibimos y de gracia debemos dar, hermano. El Señor nos ha salvado por su gracia, pues por su gracia también vamos a compartir con los demás. Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana, esta tarde.